Para la asignatura de hidrogeografía, ¿qué es el viento? El viento es el movimiento natural del aire, causado por las diferencias de presión que se desarrollan por el calentamiento radiativo diferencial de la superficie terrestre. Así, el aire cálido se expande y genera una zona de baja presión, mientras que el aire frío se comprime y desarrolla una zona de alta presión. Ahora extrapolen este mismo principio a escala global. Los polos fríos versus el ecuador caliente, los continentes versus los océanos. Tenemos una compleja red de células de circulación, pero el principio fundamental es siempre el mismo: diferencial de temperatura que crea diferencial de presión. Y directamente, viento. Y esto nos lleva a la distinción clave que es puramente conceptual, pero esencial. ¿Qué es el aire? Denominamos aire a la mezcla de gases que rodea nuestra atmósfera. Estos gases son una combinación de nitrógeno y oxígeno como principalmente, entre otras sustancias. Aunque no lo notemos, tienen peso y ocupan espacio. Están atraídas hacia el planeta por la gravedad y sobre todo pueden trasladarse. Entender que el viento es aire en movimiento es el primer paso, pero para predecir su comportamiento, desde una suave brisa hasta un huracán, necesitamos 3 clasificaciones fundamentales según su dirección, fuerza y patrones globales. Tipos de viento. Vientos planetarios o globales. Son producto del movimiento de rotación terrestre. Existe un calentamiento desigual en la atmósfera por la tasa de insolación. Por ello se identifican franjas latitudinales de altas y bajas presiones. Los vientos planetarios desarrollan grandes recorridos sobre el planeta y transportan grandes cantidades de energía térmica. En este grupo tenemos varios vientos. Vientos alisios del noroeste en el hemisferio norte, alisios del suroeste en el hemisferio sur y vientos alisios del oeste en ambos hemisferios. Y pues los vientos circumpolares que están en cada una de las partes del polo de la Tierra. Vientos regionales. Estos vientos se caracterizan por cambiar de dirección e intensidad de acuerdo a la época del año o las estaciones. Incluso pueden variar de acuerdo a la hora del día. Dentro de ellos, y uno de los más conocidos, es la brisa marina. Se forma como resultado del calentamiento desigual de la tierra y el agua a lo largo del litoral. La tierra, en comparación con el agua, se calienta rápidamente, por lo que se forma un gradiente de temperatura a lo largo de la frontera entre tierra y agua. El calentamiento de la superficie terrestre provoca que el aire sobre ella ascienda, creando una menor presión en la superficie. Se forma un gradiente de presión en el cual ahondaremos más adelante, que provoca que el aire a mayor presión sobre el océano desplace hacia la costa. En altura, el aire que asciende sobre la tierra crea una presión mayor que la altitud correspondiente sobre el agua. Por lo tanto, el aire en altura comienza a desplazarse mar adentro, de la tierra al océano. Se desarrolla así una célula de circulación, con el aire enfriado por el océano llegando a la costa en la superficie y aire calentado por la tierra desplazándose hacia el mar. Dado que el calentamiento de la Tierra generalmente alcanza su máxima intensidad por la tarde, la brisa marina suele alcanzar su punto máximo a esa hora. Por la noche ocurre la situación opuesta. La Tierra se enfría más rápidamente que el agua, por lo que se desarrolla una zona de menor presión sobre el agua. Se forma un gradiente de presión dirigido de la Tierra al océano y se desarrolla un viento de alta mar, un viento que sopla de la Tierra al océano. Este viento lo llamamos brisa terrestre, un viento impulsado térmicamente que sopla desde la Tierra hacia el océano y viceversa. Las brisas marinas y terrestres pueden moderar las temperaturas costeras. Las brisas marinas refrescan las costas durante el día y las terrestres las calientan por la noche. Mismas crean el viento y el oleaje que conocemos en las playas. Vientos locales.
Aunque la brisa marina puede interactuar como viento local y regional, ahondaremos más en los vientos alisios que soplan nuestro territorio. El sistema montañoso de los Andes es una fábrica de vientos locales. Aquí reinan las brisas de valle y montaña. De día, el sol calienta las laderas montañosas más rápido que el aire del valle. El aire caliente asciende por las laderas, creando una brisa de valle que sube desde el fondo. De noche, igualmente que en las playas, se invierte. Las laderas se enfrían rápidamente y el aire vuelve denso y frío, cayendo sobre el valle, generando una brisa de montaña. Dominando la costa norte desde el suroeste tenemos los vientos alisios. Estos son planetarios, pero su interacción con nuestra costa los convierte en un actor local fundamental. Soplan constantemente del noroeste, cargados de humedad del mar. Pero al chocar con la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las montañas costeras más altas del mundo, forzados a ascender. Esto explica por qué la Guajira Sotavento de la montaña es un desierto. Los vientos ya han descargado toda su lluvia al otro lado. Pero todo lo contrario sucede en la costa del Pacífico. Aquí, el viento no es una simple brisa, es parte de un sistema atmosférico masivo, tan potente que tiene nombre propio. Más conocido como el jet del Chocó o el chorro del Chocó, es un río de aire húmedo de baja altitud que fluye constantemente desde el Pacífico Sur hacia el norte, cargado hasta el tope de vapor de agua caliente. Este río de viento choca de frente contra el tapón rocoso de la cordillera occidental de los Andes. No puede pasar. La única salida es ascender y ascender bruscamente. Este aire húmedo que asciende forzosamente significa una sola cosa: condensación y lluvia torrencial. Este es el mecanismo fundamental que crea el bosque húmedo tropical más denso del mundo. El viento no es solo viento aquí, ese es el mensajero que trae la vida y la lluvia. Entonces, mientras en el Caribe los vientos alisios crean desiertos, aquí en el Pacífico las brisas crean el lugar más lluvioso de las Américas y diría que del mundo. Ya hemos recorrido varios conceptos y visto cómo el territorio esculpe una increíble variedad de vientos locales, planetarios y regionales, cada uno definiendo la vida de su región. Pero esto nos lleva a unas preguntas más profundas pero esenciales. ¿Qué fuerzas invisibles están tirando de los hilos de estos gigantes de aire? Si la geografía es el escultor que da la forma final al viento, entonces existen leyes físicas universales que son los arquitectos que diseñan su plan maestro. Es hora de hablar de las fuerzas que modulan el viento. La primera fuerza es la del gradiente de presión. Es determinada por las diferencias entre dos puntos de la atmósfera y tiende a mover las parcelas de aire desde los centros de alta o los de baja presión, con el fin de alcanzar un equilibrio barométrico. Esta fuerza es la responsable de provocar el movimiento inicial del aire. La segunda fuerza, que más bien es aparentemente un efecto, es el de Coriolis. Este se produce de forma perpendicular a la dirección del movimiento, generando una desviación en la trayectoria del viento por la rotación de la Tierra alrededor de su eje con una velocidad angular. En el hemisferio norte, el efecto Coriolis desvía el movimiento de las parcelas de aire hacia la derecha y en el hemisferio sur desvía el movimiento hacia la izquierda. Esta fuerza aumenta en la medida que aumenta la velocidad del viento y la latitud en que se ubica el flujo. La tercera es la fuerza centrífuga, la cual tiende a alejar el aire del centro de baja presión, lo que, al interactuar con la fuerza de Coriolis y la fuerza del gradiente de presión, da como resultado la circulación en espiral característica de estos sistemas. De manera similar, la fuerza centrífuga también actúa, aunque con una magnitud diferente, y se suma a la fuerza del gradiente de presión, lo que puede generar velocidades del viento diferentes a las del viento geostrófico. El viento geostrófico se define como el viento resultante del equilibrio entre la fuerza del gradiente de presión horizontal y la fuerza de Coriolis. La última fuerza es la de fricción, la cual es causada por el rozamiento del aire con la superficie terrestre, generando un retraso en el flujo de las masas de aire y cambios en la dirección del movimiento. El efecto de esta fuerza se presenta entre la superficie y las altitudes que oscilan entre los 500 y 1000 metros. La magnitud del retraso que ejerce la fricción sobre el movimiento del aire depende de la rugosidad del terreno, características del fluido y gradiente de la temperatura. La velocidad del viento en Colombia varía según la región y la época del año,
pero se puede decir que en general es baja, con promedios que rondan los 2 a 6 metros por segundo en la mayoría del país, aunque en lugares como la costa Caribe y zonas montañosas se pueden presentar vientos más fuertes. Este mapa de velocidad media multianual del viento en Colombia representa la síntesis de un riguroso proceso de análisis geoespacial. Constituye una herramienta fundamental para la evaluación del potencial energético nacional, desarrollada mediante metodologías estandarizadas a nivel internacional y validada con datos observacionales. A continuación analizaremos su base metodológica, resultados principales y aplicaciones para el sector energético. Los resultados identifican patrones espaciales consistentes. La región de La Guajira presenta velocidades medias de 9 a 12 metros sobre segundos con dirección predominante noroeste. Esto como resultado del efecto de canalización entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de la Macuira. Por su parte, la variación de la velocidad del viento juega un rol importante en los estudios del cambio climático. Además, las velocidades extremas del viento representan una amenaza para la seguridad humana, las actividades marítimas y de aviación, y la integridad de la infraestructura. A diferencia de otros factores meteorológicos y climáticos como la temperatura o las precipitaciones, los vientos extremos a menudo se tienen en cuenta cuando están asociados con fenómenos extremos tales como ciclones tropicales y extratropicales, tormentas y tornados. Aunque el viento regularmente no se utiliza para definir el evento extremo en sí mismo, los umbrales de la velocidad del viento pueden utilizarse para caracterizar la gravedad del fenómeno. Por ejemplo, la escala Saffir-Simpson para los ciclones tropicales. Este presenta una tendencia de las medias mensuales y de los percentiles 90 y 99 de la velocidad del viento para el periodo 1991 y 2008, donde es evidente el aumento global de la velocidad media del viento. Sin embargo, los aumentos en la magnitud son marcados en las tendencias del percentil 99, lo que indica que las velocidades del viento extremos van en aumento sobre la mayoría de los océanos del mundo, por lo menos en un 0,75% por año. Al analizar e identificar que el clima de la región está modulado por la posición geográfica de la zona de convergencia intertropical correspondiente a una época seca de vientos fuertes, diciembre a abril, una época de transición, mayo a julio, y una época lluviosa, agosto a noviembre. El mar Caribe colombiano presenta una diferenciación entre los sectores suroccidental y nororiental del Caribe asociada con las piscinas cálidas del suroeste, Río de Panamá, como se muestra en la figura, y fría en el noroeste, surgencias de La Guajira, originadas principalmente por los efectos de los vientos alisios del noroeste en las oscilaciones de la zona de convergencia intertropical. También podemos observar el sistema de monzones americanos, corrientes de vientos atmosféricos de bajo nivel y fenómenos de interacción océano-atmósfera de largo periodo. En la batimetría se observa y se estima que para el periodo comprendido entre enero y abril, la velocidad promedio del viento supera los 12 metros sobre segundos, alcanzando valores medios de 20 metros sobre segundo espacialmente hacia febrero, debido a la influencia de los vientos alisios del noroeste que prevalecen en la zona. La época de ciclones tropicales, donde la inseguridad marítima es alta, el paso de ondas tropicales del este y la posición más norte de la zona de convergencia intertropical entre mayo y noviembre determinan que la intensidad del viento disminuye en gran parte del mar Caribe, con velocidades que oscilan entre los 6 y 12 metros sobre segundos. Además, frente a las costas del departamento de Córdoba y Panamá, en donde se ubica la contracorriente de Colombia, las intensidades se reducen significativamente con vientos en calma hasta los 3 metros sobre segundos.